Bob Dylan. La voz que aprendió a cambiar el mundo. Hablar de Bob Dylan es hablar de una de las transformaciones más profundas en la historia de la música popular. Su obra no solo cambió la canción moderna, cambió la forma en que se puede escribir, cantar y entender una canción. Antes de Dylan, la música popular estaba dominada por estructuras relativamente simples, letras centradas en el amor romántico y una separación clara entre canción y poesía. Después de él, esa frontera se volvió difusa para siempre. Dylan introdujo la idea de que una canción podía ser literatura, protesta, crónica social, mito y confesión personal al mismo tiempo. Y lo hizo con una voz áspera, deliberadamente imperfecta, que terminó convirtiéndose en uno de los sellos más reconocibles de la cultura contemporánea. Capítulo 1. El joven de Minnesota. Robert Allen Zimmerman nació el 24 de mayo de 1941 en Duluth, Minnesota, y creció en la ciudad de Gibbon. Desde joven mostró interés por la música popular estadounidense, el folk, el blues, el country y el rock and roll primitivo. Escuchaba obsesivamente a artistas como Buddy Guthrie y los viejos cantantes de folk de la tradición norteamericana. Guthrie se convirtió en una figura casi mítica para él. Un modelo de cantante que no solo entretenía, sino que contaba la vida de la gente común. Ese ideal marcaría toda su carrera. Capítulo 2. El viaje a Nueva York. A comienzos de los años 60, Dylan se trasladó a Nueva York, al barrio de Greenwich Village. Allí comenzó a tocar en pequeños cafés y clubes de folk, absorbiendo el ambiente bohemio, político e intelectual de la época. Rápidamente llamó la atención por algo inusual. Sus letras no sonaban como canciones tradicionales. Sonaban como poemas cantados. Capítulo 3. La irrupción de la protesta. En 1963 lanzó The Freewheeling Bob Dylan. Ese disco lo convirtió en la voz de una generación. Allí aparecieron canciones fundamentales como Blowing in the Wind, A Hard Rain's a Gonna Fall. No eran solo canciones, eran preguntas abiertas sobre la guerra, la injusticia, la libertad y el destino humano. Dylan se convirtió en símbolo del movimiento de derechos civiles y de la protesta juvenil en Estados Unidos. Capítulo 4. La electrificación del escándalo. En 1965 ocurrió uno de los momentos más polémicos de la historia del rock. Dylan decidió electrificar su sonido en el álbum Bringing It All Back Home y luego en Highway 61 Revisited. Muchos seguidores del folk tradicional lo consideraron una traición. El momento más simbólico ocurrió en el Festival de Folk de Newport, donde apareció con una banda eléctrica. Fue abucheado por parte del público. Pero estaba ocurriendo algo irreversible. El folk se había fusionado con el rock, y nació una nueva forma de expresión musical. Capítulo 5. Canciones que cambiaron la historia. En esa etapa surgieron algunas de las composiciones más importantes del siglo XX. Like a Rolling Stone. Mr. Tambourine Man. Like a Rolling Stone rompió todas las reglas: duración, estructura, narrativa y actitud. Fue una revolución estética. A partir de ese momento, la canción popular ya no necesitaba seguir fórmulas. Capítulo 6. El poeta del rock. Con el tiempo, la influencia literaria de Dylan comenzó a ser reconocida al mismo nivel que su impacto musical. Sus letras fueron comparadas con la poesía moderna, el surrealismo y la tradición narrativa estadounidense. Exploraba imágenes fragmentadas, símbolos abiertos y relatos ambiguos. No buscaba respuestas claras, buscaba provocar pensamiento. Capítulo 7. El retiro y el misterio. A finales de los años 60, tras un accidente de motocicleta, Dylan se retiró parcialmente de la vida pública. Este período alimentó su mito. Lejos de los escenarios, grabó discos más introspectivos como John Wesley Harding, Nashville Skyline. Su voz cambió radicalmente, más suave, casi susurrada, sorprendiendo a todos nuevamente. Capítulo 8. Reinventarse sin fin. Durante las décadas siguientes,
Dylan se reinventó constantemente. Exploró el rock, el country, el blues, el gospel y el folk tradicional. Entre sus obras destacadas de etapas posteriores están Blood on the Tracks, Tangled Up in Blue. Este álbum es considerado por muchos como uno de los más profundos retratos emocionales de relaciones humanas en la música popular. Capítulo 9. El trovador interminable. Dylan nunca dejó de girar. Sus conciertos se volvieron impredecibles, reinterpretaba sus propias canciones, cambiaba arreglos y transformaba su repertorio constantemente. Esto generó frustración en algunos fans, pero consolidó su identidad artística. Nunca repetir el pasado. Capítulo 10. Reconocimiento mundial. En 2016 recibió el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en el primer músico en obtenerlo. El reconocimiento generó debate, pero también consolidó una idea central: la canción puede ser literatura. Dylan había ampliado el territorio de la escritura artística. Capítulo 11. El legado. La influencia de Bob Dylan es inmensa y transversal. Inspiró a artistas de rock, folk, pop y música experimental. Transformó la forma de escribir letras. Demostró que una canción podía ser compleja, ambigua, política, íntima y poética al mismo tiempo. Sin Dylan, el concepto moderno de cantautor no existiría como lo conocemos. Capítulo 12. Un hombre en movimiento. Más allá del mito, Dylan ha sido siempre un artista en tránsito. Nunca se definió del todo. Nunca permitió que una sola identidad lo encerrara. Su obra es una búsqueda constante, de significado, de sonido, de lenguaje. Capítulo 13. Una figura irrepetible. Bob Dylan no solo cambió la música. Cambió la forma de escucharla. Donde antes había entretenimiento, introdujo reflexión. Donde había estructuras cerradas, abrió caminos infinitos. Su legado no pertenece a una época específica, pertenece al lenguaje mismo de la cultura moderna. Porque, en última instancia, Dylan no fue solo un cantante o un compositor. Fue alguien que demostró que las palabras, cuando se cantan con verdad, pueden cambiar la historia. Silicio y @cx2gc. 2026. 5 voces para el cielo. Canción original. Homenaje conceptual a 5 grandes tradiciones musicales. Hay un mapa dibujado en la niebla, con caminos que no saben volver, una voz que se pierde en la tarde y otra que insiste en nacer. Un viajero pregunta a las sombras si la vida se puede entender, mientras otro convierte en estrellas lo que nadie se atreve a ver. Y el mundo gira despacio, como un disco sin final. 5 voces para el mismo cielo, 5 formas de respirar, una busca la luz en el viento, otra aprende a volver a empezar. Una canta lo que nadie dice, otra llora lo que ha de cambiar, pero todas terminan diciendo: sigue. No dejes de soñar. Hay un piano encendiendo la noche, una guitarra que sabe esperar, un espejo que cambia de nombre cada vez que lo quieres mirar. Un astronauta perdido en la nada, un poeta escribiendo el mar, un amante que cruza la calle sin saber si podrá regresar. Y el tiempo no elige destino, solo aprende a caminar. 5 voces para el mismo cielo, 5 formas de continuar. Una rompe el silencio del mundo, otra vuelve la herida canción. Una viaja entre luces lejanas, otra encuentra su hogar en la voz, pero todas comparten el fuego de una misma combustión. Y si todo parece fragmento, si el sentido se quiere escapar, hay un hilo invisible en la música que nos vuelve a conectar. No hay frontera entre los que sueñan, ni distancia que pueda cerrar las historias que nacen distintas y se aprenden a abrazar. 5 voces para el mismo cielo, 5 vidas para un solo mar, cada una se vuelve camino, cada una se vuelve hogar. Y aunque el mundo siga cambiando, y el silencio quiera ganar, hay canciones que cruzan el tiempo sin dejar de brillar. 5 voces, una sola verdad, seguir cantando para no olvidar. Silicio y @cx2gc. 2026. Auricular álbum. 5 voces para el mismo cielo. 1. El sonido antes del nombre. Antes del nombre. Había vibración.
Un pulso, sin dirección, todo empieza sin saber que está empezando. Y el tiempo todavía no tiene forma. 2. Viento de preguntas. Vi caminar a la gente sin nombre, bajo cielos de acero y carbón, cada rostro cargaba una duda que nadie quiso nombrar en voz. Un niño preguntó por la guerra, nadie supo mirar al final, solo un viejo encendió un silencio que dolía más que hablar. Viento de preguntas sin dueño. ¿Quién responde sin destruir, si la historia se escribe en cenizas? ¿Quién la vuelve a escribir? 3. ¿Dónde nace la luz? Hay un río que canta despacio lo que el mundo no quiere mirar. Cada hoja que cae en la tarde vuelve al suelo para soñar. Un jardín que no sabe de muros, una luna que aprende a girar. Todo vive en un mismo suspiro que no deja de respirar. Donde nace la luz, todo vuelve a empezar. Cada sombra es un puente que te invita a cruzar. 4. Todavía queda un camino. He cruzado ciudades sin nombre, he perdido y vuelto a ganar. Cada herida me dio su enseñanza, cada error me enseñó a andar. Las promesas quedaron atrás, como huellas borradas del mar, pero sigo siguiendo el latido que me obliga a continuar. Todavía queda un camino, todavía queda un lugar, mientras tenga una voz en el pecho la voy a usar para cantar. 5. El último astronauta. Salí de un planeta de sombras, sin memoria, sin identidad, cada estrella me dio un apellido que aprendí a olvidar. Vi los mundos girando despacio como espejos de eternidad, y entendí que el espacio más grande está dentro de mirar. Soy el último astronauta, pero nunca estoy solo en el mar. Cada sueño que cruza la noche me enseña a regresar. 6. Cuando el piano vuelva a hablar. Había un niño frente al silencio, descubriendo un universo en do. Cada tecla era un mundo abierto que la vida le regaló. Y el piano no era madera, era fuego en transformación. Cada nota era una promesa de volver a la emoción. Cuando el piano vuelva a hablar, volverá la verdad. Cada nota será un refugio donde puedas respirar. 7. Cruce de señales. Caminos cruzados. Una voz, otra voz, no hay frontera entre sonidos. Preguntas, luz, viaje, melodía, universo, todo se mezcla. Todo empieza a girar. 8. Ecos del asfalto y las estrellas. Vi la ciudad tocando la luna, vi la luna cayendo en el bar. Un viajero vendía recuerdos que no se podían comprar. El cielo bajaba despacio a escuchar lo que nadie oyó, y en el ruido de todas las calles algo eterno despertó. Ecos del asfalto y las estrellas, una sola respiración, la distancia no existe en la música cuando canta el corazón. 9. El mundo no termina en una respuesta. No hay mapa que diga la verdad, no hay frontera final del dolor. Solo hay caminos cruzándose en el pulso de una canción. Si preguntas, el mundo responde con más dudas en formación, y en el eco de cada pregunta vive otra generación. El mundo no termina en una respuesta, solo aprende a seguir. Cada duda es una puerta abierta que te invita a existir. 10. 5 voces para el mismo cielo. 5 voces cruzan la noche, 5 sombras del mismo sol, cada una sostiene un camino que termina en un mismo corazón. Uno canta lo que nadie dice, otro canta lo que va a venir, otro llora lo que no se nombra pero sigue ahí. 5 voces para el mismo cielo, 5 formas de sentir, pero todas terminan diciendo, la vida es seguir. Y en el eco de todas las voces queda un solo latir. La canción que no termina de nacer. Silicio y @cx2gc. 2026. 5 voces para el mismo cielo. Canción original. Homenaje conceptual a 5 grandes tradiciones musicales. Hay un mapa dibujado en la niebla, con caminos que no saben volver, una voz que se pierde en la tarde y otra que insiste en nacer. Un viajero pregunta a las sombras si la vida se puede entender, mientras otro convierte en estrellas lo que nadie se atreve a ver. Y el mundo gira despacio, como un disco sin final. 5 voces para el mismo cielo, 5 formas de respirar, una busca la luz en el viento, otra aprende a volver a empezar. Una canta lo que nadie dice, otra llora lo que ha de cambiar, pero todas terminan diciendo, sigue. No dejes de soñar. Hay un piano encendiendo la noche, una guitarra que sabe esperar, un espejo que cambia de nombre cada vez que lo quieres mirar.
Un astronauta perdido en la nada, un poeta escribiendo el mar, un amante que cruza la calle sin saber si podrá regresar. Y el tiempo no elige destino, solo aprende a caminar. 5 voces para el mismo cielo, 5 formas de continuar. Una rompe el silencio del mundo, otra vuelve la herida canción. Una viaja entre luces lejanas, otra encuentra su hogar en la voz, pero todas comparten el fuego de una misma combustión. Y si todo parece fragmento, si el sentido se quiere escapar, hay un hilo invisible en la música que nos vuelve a conectar. No hay frontera entre los que sueñan, ni distancia que pueda cerrar las historias que nacen distintas y se aprenden a abrazar. 5 voces para el mismo cielo, 5 vidas para un solo mar. Cada una se vuelve camino, cada una se vuelve hogar. Y aunque el mundo siga cambiando, y el silencio quiera ganar, hay canciones que cruzan el tiempo sin dejar de brillar. 5 voces, una sola verdad. Seguir cantando para no olvidar. Silicio y @cx2gc. 2026. Cuando el piano vuelva a hablar. Canción original inspirada en la trayectoria artística de Elton John. Una melodía sencilla, como si despertara lentamente un nuevo amanecer. Había un niño frente a un viejo piano, descubriendo el idioma del sol. Cada tecla guardaba un secreto, cada acorde encendía una flor. No sabía de grandes escenarios, ni de luces, ni de ovaciones, solo hablaba con aquellas notas que abrazaban todos sus temores. Y comprendió, sin decir una palabra, que una canción puede cambiar una vida. Cuando el piano vuelva a hablar, volverán los sueños dormidos. Cada nota será un lugar donde nunca estaremos perdidos. Que la lluvia se transforme en luz, que el silencio aprenda a cantar. Mientras exista una melodía, siempre habrá una razón para continuar. Pasaron años, pasaron ciudades, miles de rostros frente a él. Cada aplauso duraba un instante, cada recuerdo quería volver. Pero hay algo que nunca se marcha. La emoción del primer acorde. Ese instante en que el alma descubre que la música también responde. Porque el tiempo puede cambiar los caminos, pero jamás la verdad de una canción. Cuando el piano vuelva a hablar, volverán los sueños dormidos. Cada nota será un lugar donde nunca estaremos perdidos. Que la noche nos deje creer que el amor sabe regresar. Mientras viva una melodía, siempre habrá una razón para soñar. No cuentan los años, ni el brillo fugaz, solo permanece lo que hicimos sentir. Si una sola persona encuentra esperanza escuchando tu voz, todo habrá valido la pena. Cuando el piano vuelva a hablar, se abrirán de nuevo los cielos. Cada acorde recordará que nacimos persiguiendo sueños. Y aunque un día termine el concierto, aunque el telón vuelva a bajar, las canciones seguirán viajando mucho más allá del tiempo. Porque el corazón nunca deja de cantar. Cuando el piano vuelva a hablar, volveremos a empezar. Silicio y @cx2gc. 2026. David Bowie. El hombre que cayó de las estrellas para reinventar la música. Hablar de David Bowie es hablar de uno de los fenómenos artísticos más extraordinarios del siglo XX. Pocos creadores transformaron tantas veces su identidad sin perder jamás su esencia. Cantante, compositor, actor, productor, pintor y visionario cultural, Bowie convirtió la reinvención permanente en una forma de arte y la imaginación en un territorio sin frontera. Mientras otros artistas encontraban un estilo y permanecían en él durante toda su carrera, Bowie hizo exactamente lo contrario. Cambiaba de sonido, de imagen, de personajes, de instrumentos, de influencias y de filosofía con una naturalidad asombrosa. Cada etapa parecía el comienzo de una nueva vida artística. Pero detrás de todos aquellos rostros existía una misma persona. Un creador insaciable que entendía que el arte debía ser un laboratorio de ideas y emociones. Su obra abarca el rock, el glam, el soul, el funk, la música electrónica, el art rock, el pop experimental, el jazz y la música industrial, siempre con un sello personal inconfundible. Más que una estrella del rock, David Bowie fue un explorador de la condición humana. Sus canciones hablaban del amor, del aislamiento, de la identidad, del futuro, de la muerte, del espacio, de la tecnología y de la eterna búsqueda de uno mismo.
Su legado continúa inspirando a músicos, cineastas, escritores, diseñadores y artistas de todas las disciplinas. Capítulo 1. Un niño llamado David Jones. David Robert Jones nació el 8 de enero de 1947, en el barrio londinense de Brixton. Creció en una Inglaterra que aún se recuperaba de la Segunda Guerra Mundial, rodeado de cambios sociales y culturales que marcarían profundamente su sensibilidad artística. Desde muy joven mostró interés por la música, la pintura, el diseño y el teatro. Esa diversidad de inquietudes sería una constante durante toda su vida. A los 15 años sufrió una pelea con un compañero de escuela que le provocó una lesión permanente en uno de sus ojos. Como consecuencia, sus pupilas quedaron de distinto tamaño, una característica física que contribuiría a crear la impresión de que tenía ojos de diferentes colores y que alimentó parte de su aura misteriosa. Capítulo 2. En busca de una identidad. Durante los años 60 formó parte de diversos grupos sin alcanzar el éxito esperado. Comprendió que necesitaba diferenciarse. Como ya existía otro cantante famoso llamado Davy Jones, integrante de The Monkees, decidió adoptar un nuevo apellido. Eligió Bowie, inspirado en el cuchillo Bowie, símbolo del espíritu aventurero del viejo oeste estadounidense. Había nacido David Bowie. Capítulo 3. El hombre de las estrellas. En 1969 apareció la canción Space Oddity. Coincidió con la llegada del ser humano a la Luna durante la histórica Apollo 11 Moon Landing. La historia del astronauta Major Tom fascinó al público. No era una canción sobre el espacio. Era una reflexión sobre la soledad, la desconexión y la fragilidad humana. Aquella obra marcó el verdadero inicio de su carrera internacional. Capítulo 4. Ziggy Stardust. En 1972 Bowie presentó uno de los personajes más célebres de toda la cultura popular. Ziggy Stardust. Un extraterrestre convertido en estrella del rock. Con maquillaje extravagante, cabello rojo, vestuario futurista y una teatralidad sin precedentes, Bowie revolucionó para siempre la estética del rock. El álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars se convirtió en una obra fundamental. Canciones como Starman, Ziggy Stardust, Rock and Roll Suicide cambiaron para siempre la historia del rock. Capítulo 5. Glam rock. Aunque Bowie nunca quiso quedar encerrado en una etiqueta, fue uno de los grandes impulsores del glam rock. Brillos, plataformas, teatro, moda, ambigüedad. Todo era parte del espectáculo. Demostró que un concierto podía ser también una representación dramática. La música dejaba de ser únicamente sonido. Se convertía en una experiencia visual completa. Capítulo 6. La transformación permanente. Lo extraordinario de Bowie era su capacidad para abandonar un personaje en el momento de mayor éxito. Cuando Ziggy Stardust dominaba el mundo, decidió matarlo artísticamente. Después llegaron nuevas identidades. Halloween Jack, The Thin White Duke, y muchas otras versiones de sí mismo. Cada una representaba una etapa creativa distinta. Capítulo 7. Soul, Funk y Filadelfia. En 1975 sorprendió nuevamente con Young Americans. El sonido cambiaba por completo. Soul, Funk, Rhythm and Blues. La canción Fame, escrita junto a John Lennon y Carlos Alomar, alcanzó el número 1 en Estados Unidos. Bowie demostraba, una vez más, que no existían fronteras musicales para él. Capítulo 8. Berlín. A finales de los años 70 se instaló en la entonces dividida ciudad de Berlín. Allí, junto al visionario productor Brian Eno, creó una de las etapas más influyentes de su carrera. Nacieron los llamados álbumes de Berlín. Low, Giros, Lodier. Aquellos discos transformaron el futuro del rock y de la música electrónica. Capítulo 9. Giros. Entre todas sus composiciones destaca una. Giros. Una historia de amor junto al muro de Berlín. Una canción sobre la esperanza. Sobre el coraje.
sobre la posibilidad de ser héroes, aunque solo sea por un día. Con el paso del tiempo se convirtió en uno de los himnos universales del siglo XX. Capítulo 10. Actor de cine. Bowie también desarrolló una destacada carrera cinematográfica. Participó en películas como The Man Who Fell to Earth, Merry Christmas, Mr. Lawrence, Labyrinth, The Prestige. Su presencia en pantalla poseía el mismo magnetismo que sobre un escenario. Capítulo 11. Let's Dance. En 1983 llegó otro giro artístico. El álbum Let's Dance, producido junto a Nile Rodgers, lo convirtió en una superestrella mundial. Canciones como Let's Dance, China Girl, Modern Love, sonaron en todas las radios del planeta. Capítulo 12. Más allá del éxito. En lugar de repetir aquella fórmula, Bowie volvió a experimentar. Durante las décadas siguientes exploró el rock alternativo, la electrónica, la música industrial y las nuevas tendencias digitales. Jamás dejó de buscar sonidos diferentes. Capítulo 13. Black Star. Tras varios años alejado de los escenarios, publicó Black Star el 8 de enero de 2016, el día de su cumpleaños número 69. 2 días después, el 10 de enero de 2016, falleció a causa de un cáncer que había mantenido en estricta privacidad. El mundo comprendió entonces que Black Star había sido también una despedida artística cuidadosamente concebida, una obra cargada de simbolismo sobre la vida, el tiempo y la muerte. Capítulo 14. Un artista total. Bowie fue mucho más que un cantante. Fue diseñador de universos, inventor de personajes, narrador, actor, pintor, coleccionista de arte, lector apasionado, observador incansable de la cultura contemporánea. Su curiosidad parecía no tener límites. Capítulo 15. El legado inmortal. La influencia de David Bowie resulta prácticamente imposible de medir. Su huella atraviesa la música, el cine, la moda, el diseño, la fotografía y la cultura popular de una manera pocas veces vista en la historia del arte contemporáneo. Artistas de géneros tan diversos como el rock, el pop, la electrónica, el metal, el indie y la música experimental han reconocido su deuda con él. Bowie enseñó que un creador no debía temer al cambio, sino abrazarlo como parte esencial de su identidad. Su obra continúa siendo objeto de estudio por musicólogos, críticos y académicos. Cada álbum representa una etapa diferente de una búsqueda artística permanente, donde la innovación nunca fue un fin en sí mismo, sino el resultado natural de una curiosidad inagotable. David Bowie no buscó convertirse en una leyenda. Buscó comprender el mundo a través del arte. En ese camino dejó canciones que siguen emocionando, personajes que continúan fascinando y una filosofía creativa basada en la libertad absoluta. Fue un hombre que imaginó futuros posibles cuando muchos apenas comprendían el presente. Un músico que convirtió el escenario en un laboratorio de ideas y la identidad en una obra en constante construcción. Por eso, más que una estrella del rock, David Bowie permanece como uno de los grandes artistas universales de los siglos XX y XXI. Un creador que demostró que el arte puede ser una forma de explorar el infinito, incluso sin abandonar nunca la condición profundamente humana. Silicio y @CX2GC. 2026. Donde nace la luz. Canción original inspirada en el legado artístico de Luis Alberto Spinetta. Cuando el viento aprendió mi nombre, la mañana dejó de dormir. Una hoja cruzó el horizonte, como un sueño buscando existir. Hay un río detrás del silencio, que conoce el idioma del sol. Cada piedra recuerda un comienzo, cada sombra conserva una flor. No preguntes por dónde termina la canción que nos quiso abrazar. Toda estrella comienza muy lejos, pero aprende despacio a alumbrar. Donde nace la luz vive el pulso del universo. Cada paso que das es un puente tendido hacia el cielo. Si la noche vendrá, no le temas al frío del tiempo. Hay un árbol que guarda en sus ramas la memoria secreta del viento. Donde nace la luz, allí empieza otra vez nuestro vuelo. He mirado ciudades dormidas, vi relojes perder su verdad,
pero un niño dibuja en la arena el contorno de la eternidad. Cada abrazo derrota al olvido, cada lágrima riega el jardín, nada muere si sigue latiendo en la música que hay dentro de ti. No persigas espejos vacíos, ni el rumor de un aplauso fugaz. Lo infinito se esconde en aquello que aprendemos sin verlo llegar. Donde nace la luz vive el pulso del universo, cada paso que das es un puente tendido hacia el cielo. Si la noche vendrá, no le temas al frío del tiempo, hay un árbol que guarda en sus ramas la memoria secreta del viento. Donde nace la luz, allí empieza otra vez nuestro vuelo. Somos agua, somos tierra, somos aire, somos canción. Cada vida es un pequeño astro girando dentro del corazón. Y aunque el mundo parezca quebrarse, siempre habrá una semilla esperando florecer. Donde nace la luz ya no existen frontera ni miedo, cada sueño sembró un camino imposible hacia el cielo. Y si vuelves a oír que el silencio pronuncia tu nombre, abre el alma, respira despacio, porque toda la vida comienza de nuevo cuando nace la luz. Cuando nace la luz. Silicio y @cx2gc. 2026. El último astronauta. Canción original inspirada en el espíritu artístico de David Bowie. Salí de un planeta sin nombre, donde el cielo olvidó su color, con un mapa dibujado en la niebla y una brújula hecha de sol. Las ciudades giraban despacio, como viejos relojes de metal, cada rostro cambiaba de forma, cada sombra quería volar. Y entendí, cuando el silencio habló, que las estrellas también conocen el dolor. Soy el último astronauta, navegando entre la luz y el ayer, cada galaxia guarda una puerta que conduce otra vez a tu ser. No hay frontera en el universo, ni cadenas que puedan vencer, cuando el alma descubre su origen, todo vuelve a nacer. Vi cometas escribir melodías sobre un mar de cristal y carbón, los planetas bailaban sin prisa al compás de un antiguo tambor. Había un niño pintando horizontes con pinceles de electricidad, me mostró que los sueños más grandes siempre empiezan en la oscuridad. Porque el tiempo no puede alcanzar a quien decide volver a imaginar. Soy el último astronauta, viajero del espacio interior, cada estrella refleja un espejo, cada espejo revela quién soy. No hay derrota para quien despierta, ni distancia capaz de borrar la esperanza que cruza los siglos como un rayo en el mar. Cambia tu nombre, cambia tu piel, cambia el color de tu voz. Pero nunca abandones la llama invisible que te enseñó a crear. Si el mundo deja de comprenderte, construye otro mundo. Y vuelve a cantar. Soy el último astronauta, pero nunca viajé en soledad. Cada sueño encendió una constelación en la inmensa ciudad celestial. Y cuando el universo se apague, cuando el tiempo decida dormir, quedará una canción entre las estrellas recordando que nacimos para descubrir el infinito dentro de nosotros. Silicio y @cx2gc. 2026. Elton John, el piano que iluminó al mundo. Hablar de Elton John es recorrer más de medio siglo de historia de la música popular. Pocos artistas han logrado unir virtuosismo, sensibilidad, espectáculo y una capacidad casi inagotable para crear canciones memorables como él. Pianista excepcional, compositor, cantante y uno de los mayores intérpretes del pop y del rock, Elton John transformó el piano en el protagonista de escenarios gigantescos y convirtió la melodía en un lenguaje universal. Su carrera no puede medirse únicamente por los millones de discos vendidos, los innumerables premios recibidos o las listas de éxitos que encabezó durante décadas. Su verdadera grandeza reside en haber compuesto un repertorio que ha acompañado generaciones enteras, atravesando épocas, estilos y cambios culturales sin perder vigencia. Detrás de los extravagantes trajes, las gafas imposibles y los espectáculos deslumbrantes existía un músico profundamente apasionado por su oficio. Elton John siempre entendió que una gran canción podía emocionar tanto en un estadio repleto como en la intimidad de un piano. Su historia es también la de una amistad artística excepcional con el letrista Bernie Taupin, una colaboración que figura entre las más fructíferas y duraderas de toda la historia de la música popular. Capítulo 1. Un niño prodigio. Reginald Kenneth Dwight nació el 25 de marzo de 1947, en el barrio de Pinner, al noroeste de Londres.
Desde muy pequeño manifestó un talento extraordinario para la música. Con apenas 4 años ya podía reproducir melodías completas de oído en el piano. Aquella facilidad sorprendía incluso a músicos profesionales. Sus padres comprendieron rápidamente que poseía un don poco común y alentaron su formación musical. Ingresó en la prestigiosa Royal Academy of Music, donde estudió piano clásico. Sin embargo, mientras aprendía a interpretar a los grandes compositores, también descubría el rock and roll, el rhythm and blues y el naciente pop británico. Dos mundos aparentemente opuestos comenzaron a convivir dentro de él. Capítulo 2. El nacimiento de Elton John. A finales de los años 60 decidió cambiar su nombre artístico. Tomó Elton en honor al saxofonista Elton Dean y John inspirado en el cantante Long John Baldry. Así nació Elton John. El nuevo nombre simbolizaba también el comienzo de una nueva identidad artística. Capítulo 3. El encuentro que cambió la historia. En 1967 respondió a un anuncio buscando compositores. Allí conoció a Bernie Taupin. Elton componía la música. Taupin escribía las letras. Curiosamente, trabajaban por separado. Bernie enviaba sus poemas. Elton los convertía en canciones casi de inmediato. Aquella forma de crear resultó extraordinariamente eficaz. Durante más de 5 décadas produjeron cientos de composiciones que formarían uno de los catálogos musicales más importantes del siglo XX. Capítulo 4. Los primeros éxitos. Tras algunos años de aprendizaje apareció el álbum Elton John. Allí se encontraba una canción destinada a cambiar su vida. Your Song. Sencilla. Elegante. Profundamente emotiva. La interpretación al piano y la honestidad de su letra conquistaron inmediatamente al público. A partir de entonces, Elton John dejó de ser una promesa para convertirse en una estrella internacional. Capítulo 5. La década prodigiosa. Los años 70 fueron probablemente uno de los períodos más extraordinarios que haya vivido un compositor de música popular. Álbum tras álbum, Elton parecía incapaz de dejar de escribir grandes canciones. Entre ellos destacan Madman Across the Water, Honky Chateau, Goodbye Yellow Brick Road, Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy. Cada uno ampliaba los límites de su creatividad. Capítulo 6. Goodbye Yellow Brick Road. En 1973 publicó una obra considerada una de las cumbres del rock. Goodbye Yellow Brick Road. Un álbum doble lleno de contrastes. Rock. Pop. Baladas. Gospel. Country. Art rock. Allí aparecieron clásicos inmortales como Goodbye Yellow Brick Road, Benny and the Jets, Candle in the Wind, Saturday Night's All Right for Fighting. Es uno de los discos más importantes de toda la historia del rock. Capítulo 7. El espectáculo. Si algo distinguía a Elton John era su manera de presentarse sobre un escenario. Trajes cubiertos de lentejuelas, plumas, sombreros gigantes, gafas extravagantes, zapatos imposibles. Pero detrás de aquella teatralidad existía un pianista extraordinario. Su energía parecía inagotable. Convertía cada concierto en una celebración. Capítulo 8. Un compositor sin frontera. Elton John nunca quedó encerrado en un solo estilo. Sus canciones recorren rock, pop, soul, gospel, country, blues, música clásica, baladas, musicales. Todo ello unido por una capacidad melódica excepcional. Pocas personas han escrito tantas melodías memorables. Capítulo 9. Los años difíciles. El enorme éxito también tuvo un costo. Durante los años 70 y 80 enfrentó problemas relacionados con el consumo de drogas y alcohol. La presión de la fama, el ritmo constante de giras y las dificultades personales afectaron profundamente su vida. Sin embargo, logró recuperarse y convirtió esa experiencia en un compromiso permanente con la ayuda a otras personas que atravesaban situaciones similares. Capítulo 10. Candle in the Wind. Originalmente escrita como homenaje a Marilyn Monroe, Candle in the Wind adquirió un significado completamente nuevo en 1997.
Tras la trágica muerte de Diana, princesa de Gales, Elton interpretó una versión adaptada durante su funeral. Aquella grabación se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de toda la historia de la música. Más que un éxito comercial, fue un momento de duelo compartido por millones de personas. Capítulo 11. El Rey León. En la década de 1990 inició una brillante colaboración con The Walt Disney Company. Compuso junto a Bernie Taupin las canciones de la película The Lion King. Temas como Can You Feel the Love Tonight, Circle of Life, Hakuna Matata, alcanzaron una popularidad extraordinaria y dieron origen, años después, al exitosísimo musical teatral basado en la película. Capítulo 12. Compromiso humanitario. Más allá de la música, Elton John se convirtió en una de las voces más importantes en la lucha contra el VIH-Sida. A través de la Elton John AIDS Foundation ha impulsado durante décadas programas de prevención, investigación, acceso a tratamientos y apoyo a comunidades vulnerables en numerosos países. Su labor filantrópica ha salvado incontables vidas y constituye una parte inseparable de su legado. Capítulo 13. Reconocimientos. La carrera de Elton John está repleta de honores. Ha recibido premios Grammy Awards, Academy Awards, Tony Awards y muchas otras distinciones internacionales. En 1998 fue nombrado Sir Elton John por la corona británica. Ese reconocimiento simbolizó la enorme influencia cultural de un artista cuya música había acompañado a varias generaciones. Capítulo 14. Farewell Yellow Brick Road. En 2018 anunció su gira de despedida de las grandes giras internacionales, Farewell Yellow Brick Road. Durante varios años recorrió el mundo ofreciendo conciertos multitudinarios. No se trató únicamente de una despedida. Fue una celebración de más de medio siglo de música. Millones de personas acudieron a agradecerle una vida dedicada al arte. Capítulo 15. Un legado eterno. La historia de Elton John es la historia de un artista que nunca dejó de creer en el poder de una buena canción. Desde las primeras notas que interpretó de niño en un piano familiar hasta los estadios repletos de todos los continentes, su carrera ha estado guiada por una pasión inquebrantable por la música. Su influencia se extiende mucho más allá del pop y del rock. Pianistas, compositores, cantantes y productores de muy distintas generaciones han encontrado inspiración en su talento melódico, en su capacidad interpretativa y en su valentía para ser auténtico, tanto dentro como fuera de los escenarios. Junto a Bernie Taupin construyó uno de los repertorios más extraordinarios de la música moderna, demostrando que la colaboración artística puede alcanzar dimensiones verdaderamente históricas cuando se basa en la confianza, el respeto y una creatividad compartida. Elton John convirtió el piano en el corazón del espectáculo, llenó el mundo de melodías inolvidables y mostró que el éxito puede convivir con la generosidad y el compromiso social. Por ello, su nombre ocupa un lugar privilegiado entre los grandes músicos de todos los tiempos. Sus canciones siguen emocionando, sus conciertos permanecen en la memoria de millones de personas y su legado continúa iluminando el camino de quienes creen que la música tiene el poder de transformar vidas. Porque algunas estrellas brillan durante una temporada. Elton John eligió brillar durante toda una vida. Silicio y @CX2GC. 2026. Luis Alberto Spinetta. El hombre que convirtió la poesía en música. Hay artistas cuya obra pertenece a una época. Hay otros que representan a una generación. Y existen unos pocos, muy pocos, cuya creación parece escapar al tiempo para convertirse en una forma de comprender la existencia. Luis Alberto Spinetta pertenece a esa categoría excepcional. Hablar de Spinetta no es simplemente hablar de un compositor de rock. Tampoco basta con definirlo como guitarrista, cantante, poeta o referente cultural. Su figura trasciende todas esas etiquetas. Fue un explorador del alma humana, un creador que hizo de la belleza un principio ético y estético, un hombre que creyó que el arte debía elevar al ser humano en lugar de reducirlo. Durante más de 4 décadas escribió una de las obras más profundas de la música latinoamericana, construyendo un universo donde convivían la filosofía, la literatura, el jazz,
el rock, la música clásica, el tango, la pintura y la espiritualidad. Su legado no consiste únicamente en cientos de canciones. Consiste en una forma distinta de mirar el mundo. Capítulo 1. El nacimiento de un universo. Luis Alberto Spinetta nació el 23 de enero de 1950, en el barrio de Belgrano, Buenos Aires. Desde pequeño convivió con la música. Su padre era cantante de tango. Su hogar estaba lleno de guitarras, discos y melodías. Mientras otros niños jugaban en la calle, él pasaba horas dibujando, leyendo o intentando descubrir sonidos nuevos. Desde muy temprano aparecieron dos pasiones inseparables: la música, el dibujo. Ambas permanecerían unidas durante toda su vida. Incluso muchas tapas de sus discos serían diseñadas por él mismo. No concebía una separación entre artes. Todo formaba parte del mismo lenguaje. Capítulo 2. La revolución llamada almendra. A finales de los años 60, el rock argentino apenas comenzaba a existir. Las canciones imitaban modelos extranjeros. Las letras eran simples. La industria no entendía ese nuevo movimiento. Entonces apareció Almendra. Todo cambió. Spinetta tenía apenas 18 años. Sin embargo, escribía letras con una profundidad inédita. Mientras el mundo escuchaba canciones de 3 acordes sobre romances juveniles, él escribía versos como Muchacha ojos de papel. Aquella canción se convertiría en uno de los himnos eternos de la música argentina. Pero Almendra era mucho más. Era psicodelia. Era poesía. Era experimentación. Era libertad. Su primer álbum, Almendra, es considerado uno de los discos fundacionales del rock en español. Cada canción abría una puerta diferente. No existían fórmulas. No existían límites. Capítulo 3. El poeta antes que el rockero. Una característica distinguió siempre a Spinetta. Nunca escribió letras para acompañar una melodía. Escribía poesía. Luego esa poesía encontraba música. Sus influencias literarias eran inmensas. Entre ellas, Antonin Artaud, Arthur Rimbaud, Vincent van Gogh, Carl Gustav Jung, Friedrich Nietzsche, Carlos Castaneda. Sus canciones no pretendían explicar. Pretendían sugerir. No entregaban respuestas. Invitaban al oyente a descubrirlas. Por eso cada generación interpreta sus obras de manera distinta. Capítulo 4. Pescado rabioso. La electricidad del alma. Tras la separación de Almendra nació Pescado rabioso. El sonido cambió radicalmente. Las guitarras se volvieron más pesadas. El rock adquirió una energía salvaje. Pero debajo de esa fuerza seguía existiendo la misma sensibilidad poética. Discos como Desatormentándonos y Pescado 2 ampliaron las posibilidades del rock argentino. Entonces llegó una obra irrepetible. Capítulo 5. Artaud. El disco imposible. En 1973 apareció Artaud. Aunque legalmente figuraba como un disco de Pescado rabioso, era esencialmente un álbum solista. La tapa rompía cualquier regla del diseño gráfico. No era cuadrada. Era irregular. Incomodaba. Obligaba a mirar diferente. Tal como hacía la música. Allí aparecieron canciones inmortales. Todas las hojas son del viento. Cantata de Puentes Amarillos. Muchos críticos consideran que Artaud es el mejor disco de la historia del rock argentino. No porque venda más. No porque sea el más famoso. Sino porque logró unir poesía, filosofía, experimentación y emoción con una coherencia pocas veces alcanzada. Capítulo 6. Invisible. Después llegaría Invisible. La música comenzó a dialogar con el jazz. Las estructuras se volvieron complejas. Las armonías crecieron. Las canciones abandonaban cualquier forma convencional. Spinetta jamás repetía una fórmula exitosa. Cada proyecto era comenzar desde cero. Capítulo 7. Spinetta Jade. En los años 80 apareció Spinetta Jade. Aquí el jazz, el rock progresivo y la sofisticación armónica alcanzaron un nivel extraordinario. Discos como Alma de Diamante,
madre en años luz, demostraban que la música popular podía ser intelectualmente desafiante sin perder sensibilidad. Capítulo 8. El compositor infinito. A diferencia de muchos artistas, Spinetta jamás dejó de evolucionar. Cada disco proponía un lenguaje nuevo. Rock, jazz, folclore, fusión, baladas, improvisación, música experimental. Nunca quiso repetirse. Decía que un artista debía sorprenderse primero a sí mismo. Capítulo 9. La guitarra. Su manera de tocar era única. No buscaba el virtuosismo espectacular. Buscaba colores, silencios, espacios. Cada acorde parecía contener varios mundos simultáneamente. Su armonía incorporaba influencias del jazz moderno y de la música clásica, pero siempre al servicio de la canción. Nunca del ego. Capítulo 10. Las letras. Hablar de Spinetta implica hablar del idioma. Nadie escribió como él. Sus canciones mezclaban imágenes aparentemente imposibles. Lunas. Niños. Dragones. Ángeles. Jardines. Peces. Cristales. Viento. Luz. Tiempo. No era surrealismo gratuito. Era una búsqueda permanente del lenguaje capaz de expresar aquello que las palabras comunes no podían contener. Capítulo 11. El pensamiento. Spinetta rechazaba el cinismo. También rechazaba la violencia. Creía profundamente en la belleza. Para él, la belleza no era decoración. Era una necesidad espiritual. Pensaba que el arte debía ayudar al ser humano a crecer. Nunca a degradarse. Por eso evitó escándalos innecesarios. Su rebeldía era intelectual. No mediática. Capítulo 12. Influencia. Resulta casi imposible encontrar un músico argentino importante que no reconozca su influencia. Su legado atraviesa generaciones enteras. Rock, jazz, pop, folclore, música experimental. Todos encontraron algo en su obra. Su influencia también llegó a Uruguay, Chile, Brasil, México y España, donde innumerables artistas han reinterpretado sus composiciones. Capítulo 13. Spinetta y la familia. Detrás del artista existía un hombre profundamente familiar. Fue padre de 4 hijos. Entre ellos, Dante Spinetta y Catarina Spinetta siguieron caminos ligados al arte. Quienes lo conocieron suelen recordar su calidez, su curiosidad permanente y su dedicación tanto a la música como a la vida cotidiana. Capítulo 14. Spinetta y las nuevas generaciones. Nunca se encerró en la nostalgia. Seguía escuchando música nueva. Conversaba con músicos jóvenes. Experimentaba con tecnologías. No pretendía ser una estatua del pasado. Seguía buscando. Capítulo 15. El recital histórico. El 4 de diciembre de 2009 realizó uno de los conciertos más importantes de la historia del rock argentino, Spinetta y las bandas eternas. Durante más de 5 horas repasó toda su carrera acompañado por músicos de cada una de sus etapas. No fue simplemente un recital. Fue una celebración de 40 años de creación ininterrumpida. Muchos lo consideran uno de los mayores espectáculos musicales realizados en América Latina. Capítulo 16. La despedida. En 2011 anunció que padecía cáncer de pulmón. La noticia conmovió profundamente al mundo de la música. Falleció el 8 de febrero de 2012, a los 62 años. Su muerte produjo una conmoción inmensa en Argentina y en buena parte de Hispanoamérica. Miles de personas lo despidieron con sus canciones. Porque, en realidad, nunca se fue del todo. Capítulo 17. El legado eterno. La verdadera dimensión de Luis Alberto Spinetta no puede medirse por la cantidad de discos vendidos ni por los premios obtenidos. Su importancia reside en haber demostrado que la música popular podía dialogar con la gran literatura, la filosofía y las preguntas esenciales de la existencia sin perder emoción ni cercanía. Su obra sigue descubriéndose como se descubren los grandes libros. Cada escucha revela un matiz nuevo, una imagen antes inadvertida, una armonía que parecía escondida. En un mundo donde la velocidad suele imponerse sobre la contemplación,
Spinetta dejó un repertorio que invita a detenerse, escuchar con atención y pensar. Sus canciones hablan del amor, de la naturaleza, de la infancia, de los sueños, de la fragilidad humana y de la esperanza. Nunca ofrecieron respuestas cerradas, abrieron caminos. Esa es una de las razones por las que continúan conmoviendo a quienes las escuchan por primera vez y a quienes regresan a ellas después de décadas. Luis Alberto Spinetta transformó la poesía en sonido y el sonido en una forma de conocimiento. Su guitarra, su voz y sus palabras construyeron un universo artístico que sigue creciendo con cada nueva generación de oyentes. Mientras exista alguien que encuentre consuelo, asombro o belleza en una de sus canciones, el flaco seguirá presente. No solo como uno de los más grandes músicos de Argentina, sino como uno de los creadores más originales y profundos que ha dado la cultura de habla hispana. Silicio y @cx2gc. 2026. Rod Stewart. La voz rasgada que conquistó el mundo. Existen cantantes cuya fama nace de una gran técnica vocal. Otros se distinguen por la potencia de sus interpretaciones. Pero hay un grupo muy reducido de artistas cuya voz resulta inconfundible desde la primera nota, una voz que parece llevar consigo las cicatrices de la vida, la alegría de los escenarios y la emoción de miles de historias. Rod Stewart pertenece a esa categoría excepcional. Con más de 6 décadas de trayectoria, Rod Stewart ha recorrido prácticamente todos los caminos de la música popular. Ha sido cantante de rhythm and blues, figura esencial del rock británico, estrella del hard rock, referente del folk rock, ídolo del pop, intérprete de baladas románticas y exitoso recreador del cancionero clásico estadounidense. Pocos artistas han logrado reinventarse tantas veces sin perder su identidad. Su característica voz ronca, áspera y profundamente expresiva se convirtió en una de las marcas sonoras más reconocidas del siglo XX y comienzos del XXI. Su carrera ha vendido más de 250 millones de discos en todo el mundo, una cifra que lo sitúa entre los artistas más exitosos de la historia de la música. Pero más allá de los números, Rod Stewart representa la perseverancia, la pasión por el escenario y la extraordinaria capacidad de conectar con públicos de distintas generaciones. Capítulo 1. Los primeros años. Roderick David Stewart nació el 10 de enero de 1945 en Londres, Inglaterra. Fue el menor de 5 hermanos de una familia de origen escocés. Su infancia transcurrió durante los difíciles años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en una ciudad que todavía se reconstruía de los bombardeos. Desde muy pequeño desarrolló 2 grandes pasiones. La primera fue la música. La segunda, el fútbol. Durante algún tiempo soñó incluso con convertirse en futbolista profesional y llegó a realizar pruebas con clubes ingleses. Aunque ese sueño no prosperó, el deporte seguiría siendo una parte importante de su vida. Capítulo 2. Descubriendo el blues. A comienzos de los años 60, Gran Bretaña vivía una auténtica revolución musical. Los jóvenes redescubrían el blues estadounidense y el rhythm and blues de artistas como Muddy Waters, Howlin' Wolf y Sam Cooke. Rod Stewart quedó fascinado por ese sonido. Comenzó tocando la armónica en pequeños grupos y cantando en clubes londinenses, donde desarrolló una presencia escénica natural y una forma de interpretar cargada de sentimiento. Su voz, lejos de ajustarse a los cánones tradicionales, destacaba precisamente por su aspereza y autenticidad. Capítulo 3. Los primeros pasos profesionales. Durante la década de 1960 pasó por diversas bandas, entre ellas The Jeff Beck Group, liderada por el legendario guitarrista Jeff Beck. Aquella etapa fue decisiva. La mezcla de blues, rock y una energía casi explosiva convirtió al grupo en una enorme influencia para el hard rock que surgiría pocos años después. Aunque el éxito comercial fue moderado, la crítica comenzó a reconocer el enorme talento vocal de Stewart. Capítulo 4. Faces. El rock sin artificios. Poco después se incorporó a Faces, junto al guitarrista Ronnie Wood. Faces representaba el espíritu más libre y desenfadado del rock. Sus conciertos eran impredecibles. La improvisación era constante. El humor y la camaradería formaban parte del espectáculo.
Mientras tanto, Stewart iniciaba en paralelo una carrera como solista que muy pronto alcanzaría una dimensión extraordinaria. Capítulo 5. El nacimiento de una estrella. En 1971 apareció Every Picture Tells a Story. Fue un punto de inflexión. El álbum alcanzó el número 1 en varios países y contenía una de las canciones más emblemáticas de su carrera, Maggie May. La historia de un joven enamorado de una mujer mayor rompía con muchos de los convencionalismos de la época. Su éxito fue inmediato. Maggie May sigue siendo considerada una de las grandes canciones del rock británico. Capítulo 6. Una voz única. Numerosos cantantes poseen un gran registro vocal. Rod Stewart poseía algo diferente. Su voz parecía narrar experiencias vividas. Era áspera, quebrada y cálida al mismo tiempo. Podía transmitir rebeldía en una canción de rock y, apenas unos minutos después, una inmensa ternura en una balada. Esa versatilidad fue una de las claves de su longevidad artística. Capítulo 7. Los años dorados. Durante los años 70 publicó una sucesión de discos de enorme éxito. Canciones como You Wear It Well, Sailin', Tonight's the Night, Gonna Be Alright, The First Cut is the Deepest, demostraban que podía alternar rock, folk, soul y baladas con absoluta naturalidad. Su imagen, cabello rubio despeinado, ropa llamativa y una actitud relajada, se convirtió en un símbolo del rock de los años 70. Capítulo 8. Reinventarse en los años 80. Con la llegada de una nueva década, Stewart volvió a adaptarse. Incorporó sonidos más cercanos al pop contemporáneo y a la producción electrónica sin perder su identidad. Éxitos como Young Turks, Baby Jane, Some Guys Have All the Luck, lo mantuvieron en los primeros puestos de las listas internacionales. Capítulo 9. El intérprete de baladas. A finales de los años 80 y durante los 90, Rod Stewart consolidó una faceta especialmente apreciada por el público. Su capacidad para interpretar canciones románticas con enorme sensibilidad. Temas como Forever Young, Downtown Train, Have I Told You Lately, Rhythm of My Heart, se transformaron en clásicos contemporáneos. Capítulo 10. El regreso a los clásicos. A comienzos del siglo XXI sorprendió nuevamente. En lugar de seguir las tendencias del mercado, decidió grabar estándares del cancionero estadounidense en la serie de álbumes The Great American Songbook. Interpretó composiciones asociadas a figuras como Frank Sinatra, Nat King Cole y Ella Fitzgerald. Muchos dudaban del proyecto. El público respondió de manera extraordinaria. Los discos fueron un éxito mundial y acercaron esos clásicos a nuevas generaciones. Capítulo 11. El hombre detrás del artista. Fuera del escenario, Rod Stewart siempre se mostró cercano, bromista y apasionado. Es conocido por su afición al modelismo ferroviario, un hobby que ha cultivado durante décadas con un nivel de detalle admirable. También ha mantenido un fuerte vínculo con el fútbol, siendo seguidor del Celtic F.C., reflejo de sus raíces familiares escocesas. Su vida personal, con matrimonios, relaciones y una familia numerosa, ha sido objeto de atención mediática, pero él ha procurado mantener el foco en la música y en su público. Capítulo 12. Reconocimientos. A lo largo de su carrera ha recibido innumerables premios y distinciones. Fue incorporado en 2 ocasiones al Rock and Roll Hall of Fame, como miembro de Faces y como solista. En 2016 fue nombrado Sir Rod Stewart por la corona británica, en reconocimiento a su contribución a la música y a diversas actividades benéficas. Ese título simbolizó el respeto que había ganado no solo como artista, sino también como figura cultural. Capítulo 13. Un artista siempre en movimiento. Incluso después de alcanzar todos los grandes escenarios del mundo, Stewart continuó grabando discos y realizando giras internacionales. Su energía sobre las tablas, su cercanía con el público y su evidente disfrute al cantar han sido una constante. Lejos de vivir de la nostalgia, ha seguido componiendo, colaborando con otros músicos y celebrando el poder de la música en vivo.
Capítulo 14. Un legado que trasciende generaciones. Rod Stewart ocupa un lugar singular en la historia de la música popular. Pocos artistas han logrado mantenerse vigentes durante tanto tiempo atravesando cambios de estilos, modas y generaciones sin perder la esencia que los hizo únicos. Su voz, inmediatamente reconocible, ha acompañado historias de amor, despedidas, celebraciones y recuerdos de millones de personas en todo el mundo. Su repertorio abarca desde el rock más enérgico hasta las baladas más íntimas, pasando por el folk, el soul, el blues y el pop con una naturalidad extraordinaria. Su influencia se percibe en numerosos cantantes que han buscado combinar emoción, autenticidad y personalidad por encima de la perfección técnica. Rod Stewart demostró que una voz puede ser imperfecta en términos académicos y, sin embargo, convertirse en una de las más queridas y admiradas de la historia. Más de 60 años después de sus primeras actuaciones, sigue siendo un símbolo del rock británico y uno de los grandes intérpretes de la música contemporánea. Su carrera es la prueba de que el talento, la capacidad de reinventarse y el amor por el escenario pueden convertir a un músico en una leyenda. Porque algunas voces no solo cantan canciones. También cuentan la historia de una vida. Y la de Rod Stewart continúa resonando con la misma fuerza y emoción que cuando comenzó su extraordinario viaje musical en los clubes de Londres. Silicio y @CX2GC. 2026. Todavía queda un camino. Canción original inspirada en la trayectoria artística de Rod Stewart. Vi salir el sol sobre 1000 estaciones, con la vieja guitarra colgada al andar, cada puerto guardaba nuevas ilusiones, cada tren otra historia por comenzar. He perdido batallas, gané algunas risas, me abrazó la ciudad, me olvidó el temporal, pero siempre encontré, entre tantas cenizas, una voz que decía, no dejes de soñar. Porque el tiempo no roba los sueños, si aprendemos a volver a empezar. Todavía queda un camino, todavía queda una canción, mientras siga latiendo el destino, seguiré cantándole al corazón. Que las luces se apaguen despacio, que la noche nos deje intentar, si la vida nos presta otro abrazo, todavía hay historias que contar. Con amigos que el viento llevó para siempre, y otros tantos que vuelven al recordar, cada arruga es un mapa de lo que sentimos, cada beso una forma de regresar. No me importa si cambia el paisaje, ni si el mundo se olvida de mí, mientras pueda subir a un escenario, seguiré siendo el mismo de aquí. Porque nunca se mide una vida por los años que marca un reloj. Todavía queda un camino, todavía queda una canción, cada nota que nace conmigo lleva un poco de mi corazón. Que la lluvia se vuelva esperanza, que el amanecer vuelva a llegar, mientras alguien escuche mi historia, siempre habrá una razón para cantar. No persigo la gloria, ni el aplauso final, solo quiero que alguna melodía te acompañe cuando todo vaya mal. Porque el alma no envejece nunca si conserva la fuerza de amar. Todavía queda un camino, todavía queda una canción, aunque cambien los tiempos y el viento, seguirá encendido este motor. Si mañana comienza otro viaje, volveré sin mirar hacia atrás, porque el sueño no tiene frontera, y mientras exista una guitarra, todavía, quedará un camino por andar. Silicio y @CX2GC. 2026. Viento de preguntas. Canción original inspirada en el espíritu de Bob Dylan. Vi caminar a la gente sin nombre, por calles hechas de polvo y verdad, cada paso era un eco del tiempo, cada sombra buscaba escapar. Un anciano contaba monedas que no alcanzan para recordar, y en sus ojos la historia del mundo se rompía sin querer llorar. Y el viento dijo sin voz, nada permanece igual. Viento de preguntas sin dueño. ¿A dónde se van los que no están? Si la guerra no sabe de sueños, ¿quién la puede despertar? Canta el río su vieja memoria, sobre un puente que quiere caer, y en la noche se escriben las cosas que la luz no se atreve a ver. Vi carteles prometiendo futuro en ciudades de hierro y neón, pero el hambre seguía en las esquinas como un perro buscando calor. Una madre cosía silencios en la ropa de algún hijo más, y el destino pasaba despacio sin saber si debía mirar. Y el viento volvió a decir, preguntar es resistir. Viento de preguntas sin dueño, lleva nombres que nadie escribió,
cada sueño perdido en la tierra todavía busca su voz. Si la historia se escribe en cenizas, ¿quién recuerda lo que ardió? Solo queda la misma pregunta repitiéndose en la canción. No hay bandera que tape el silencio, ni frontera que calle el dolor. Cada ser que camina en la noche lleva un verso dentro del corazón. Y si todo parece perdido, si el camino se vuelve un adiós, hay una guitarra en la distancia resistiendo en la voz. Viento de preguntas sin dueño, no te canses de volver a sonar, porque el mundo se rompe en fragmentos cuando deja de escuchar. Y aunque todo parezca tan viejo, y la historia se vuelva un temblor, hay preguntas que siguen vivas respirando en esta canción. Viento de preguntas, no dejes de soplar. Silicio y @cx2gc. 2026